días a todos. Muchísimas gracias primero de nada al club por acogernos en este acto ya histórico en la vida del club y encantados de compartir por aquí. Voy a desglosar mi presentación en una primera parte que tocaré el tema internacional, dada la característica inherente de nuestro negocio, que es plenamente global. Luego una pequeña parte de lo que ha pasado en España y una última transparencia dedicada a la transición energética. Empezamos con la... A ver... Ahí. Bueno, sabes que en SAOP, ¿qué pasa con el precio del crudo, la materia prima básica para nuestro negocio? En las cotizaciones del Brent al contado del último año y comparativamente con la evolución desde el año 12, ¿no? Vimos que ha habido una gran caída, se produjo una gran caída a mediados del 2014 y acelerada en el año pasado, ¿no? Incluso llegando a mínimos que tocaron finales de enero, $26 por barril, como consecuencia de las malas perspectivas económicas a principios de año. El año pasado empezó el año muy pesimista, sobre todo lo que concernía a China, los mayores productores, Arabia Saudita y Estados Unidos, batiendo mes tras mes sus récords de producción. La vuelta al mercado de Irán, que como luego veremos fue uno de los hechos más importantes del año. Bueno, pues el mercado en caída libre ya alcanzó esos niveles mínimos y a partir de ahí el mercado estaba muy sobrevendido y empezó a recuperarse poco a poco, ¿no? Los cuatro hechos así más importantes que creo que ocurrieron el año pasado en el mercado del petróleo, pues fue la desaparición del embargo, el acuerdo de la Organización Internacional de la Energía Atómica, suscrito dentro del marco de la ONU por todos los participantes, de levantar las sanciones de embargo y el acuerdo en su política nuclear de Irán, pues fue muy importante y eso representó que desde en los pocos meses esto se fue en enero del año pasado, a los pocos meses aumentó en 1 millón de barriles la producción iraní, mucho más rápido de lo que se pensaba, alcanzando pues a final de año los 3,8 millones de barriles, ¿no? Aquí hay que destacar que las compañías españolas, su eficiencia, su profesionalidad, pues concretamente los departamentos de trading y Cepsa fue la primera compañía que descargó un petrolero con crudo iraní en su refinería de Algeciras. Al final de año también Repsol importó bastante producto. Las relaciones entre las compañías españolas y la compañía nacional iraní son fantásticas, lo han sido desde toda la vida y supusieron 2,5 millones de toneladas de importaciones, prácticamente el 4%, y me imagino que este año irán creciendo. El segundo hecho relevante que tuvo lugar el año pasado fue el acuerdo de la OPEP y los productores fuera de la OPEP, principalmente Rusia y México. Desde mediados del año empezaron las negociaciones que fructificaron a final en el mes de diciembre un acuerdo de reducción de sus producciones de 1,8 de millones de barriles en total, 1,2 correspondientes a los productores de la OPEP y 600.000 barriles a Rusia con 300.000 y México con 100.000 barriles. El grado de cumplimiento de esos acuerdos de diciembre pues va a marcar lo que está pasando con el precio del producto ahora y en los próximos meses, ¿no? El acuerdo es por 6 meses, se renovaría a mediados de este año y así como Arabia Saudita está muy concienciada y cumpliendo, incluso anticipando el cumplimiento del acuerdo, que era prácticamente le tocaban 500.000 de barriles, ya en el primer informe que han sacado en una reunión interministerial de todos los países productores OPEP, no OPEP, que por cierto es el primer acuerdo que desde 2001 alcanzan de este tipo, un acuerdo global de los principales productores de petróleo, ¿no?
La primera información que han sacado, pues el grado de cumplimiento es bastante alto, pero yo creo que esto hasta el mes de mayo vamos a estar viendo cómo la volatilidad del mercado ha crecido muchísimo, porque cualquier dato, cualquier reflejo de información de si se cumple o no se cumple, quién no cumple, pues la semana pasada vimos como unas declaraciones del ministro de Petróleo de Arabia Saudita provocaban, después de haber estado en los primeros meses del año, enero y febrero, con una volatilidad bajísima y el precio oscilando entre los 55 y 57, se desplomó y cayó $5 con estas declaraciones del ministro saudita, que advertía que no iban a actuar ellos solos y que esperaban el cumplimiento de los demás productores. O sea que esperamos bastante ruido de aquí a la reunión de mayo y probablemente tendrá consecuencias en los mercados internacionales, ¿no? El otro hecho importante que ha tenido lugar y muy relevante, pues es la producción en Estados Unidos, ¿no? Las nuevas técnicas de producción, de perforación horizontal y fractura hidráulica, ha transformado el negocio, ¿no? Es un negocio de exploración y producción, es un negocio ya de minería, un negocio de lo más parecido a una fábrica, ¿no? Y vemos cómo al mantenerse los precios a partir de 50, las grandes mejoras de eficiencia y de productividad que han tenido todos los nuevos productores que trabajan en Estados Unidos, pues el número de plataformas, aquí vemos en esta gráfica, la gráfica blanca es el número de plataformas activas, y desde un mínimo de plataformas activas que fueron 380 o aproximadamente un poco por debajo de 400 en el mes de junio, a mediados del año pasado, como ahora mismo ya ese dato se ha quedado obsoleto. Ahora mismo hay 640 en los últimos datos. Esto lo publica Baker Hughes, todas las semanas publica el número de plataformas activas, como han aumentado. O sea que la gran disponibilidad de dinero, los hedge funds, los bancos están apostando otra vez por los productores y les dan todo el dinero que quieren, y todos están invirtiendo, poniendo activas, porque a $50 ganan dinero. Además, han hedgeado sus producciones en los próximos 2 años, o sea que va a haber bastante actividad. Entonces, toda la caída de producción, que es la barra azul, que se ha producido por los recortes de producción de la OPEP, es contrarrestada por los aumentos de producción en Estados Unidos. Aquí vemos el año pasado como en la producción en 2016 en Estados Unidos se perdieron 400.000 barriles día de media al año. La OPEP aumentó en 1 millón de barriles día, y vamos, este año, en 2017, se va a equilibrar. Estados Unidos va a aumentar en casi más de medio millón o 600.000 barriles día, y la OPEP va a perder producción precisamente por los acuerdos que ha tomado de reducir su producción. El año que viene todavía se espera que la producción de Estados Unidos aumente mucho más y esté por encima de los aumentos de los de la OPEP, ¿no? El cuarto hito importante es el nivel de inventarios tan alto que hay en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en los países de la OCDE, niveles récord muy por encima de los niveles de las medias de los últimos 5 años. Esto hace que estos altísimos niveles de inventario actúen de techo para las cotizaciones que se esperan del petróleo en los próximos años, ¿no? Que, bueno, el otro día hubo una reunión muy importante en Houston, organizada por CERA, y el consenso entre todos los CEOs de las grandes compañías ven el precio del crudo en los próximos años entre 55 y 65. En España, ¿qué ha pasado en España? Pues en España hemos tenido un buen año. Luego, el reflejo de la mejora de la situación económica general tiene, como muy bien ha explicado la subdirectora, pues en el consumo de productos petrolíferos, ¿no? Se consumieron en total 57 millones de toneladas, con un aumento del 1,8% con respecto a 2015. Y en general ha sido general. Destacamos un comportamiento de los querosenos de aviación con un 7% de crecimiento, reflejo del boom turístico que hemos vivido el año pasado, ¿no? 70 millones de turistas, pues la mayoría de ellos vienen en avión o si no en barco. Las gasolinas han crecido por primera vez en muchos años. Lo único que va mal, también consecuencia de las políticas de contención de gasto en los productos no energéticos, concretamente los asfaltos,
pues todos conocemos que no se asfalta ni una calle ni una carretera, y cómo están las carreteras españolas, que aquí se lleva sin invertir en asfaltar y eso se nota. Toda la producción de asfalto va al exterior, afortunadamente, como luego veremos. En el gráfico de la derecha vemos en las barras verdes, es un gráfico de Cores en el que se ve el crecimiento mensual de productos petrolíferos, y como a partir del año 2014 se empieza la recuperación que se alcanza, y vemos como en los últimos meses se está moderando un poco, en línea también con lo que anunciaba la subdirectora de Perspectivas para este próximo año. En la barra azul es el PIB en tasa intertrimestral, y vemos como efectivamente hay una cierta correlación entre crecimiento de PIB y consumo de productos petrolíferos, ¿no? El consumo privado y el transporte de mercancías y de pasajeros pues se ha recuperado tras la crisis, y vemos cómo hemos tenido 3 últimos años de crecimientos positivos. Después de esa W se ve muy bien como después desde la foto desde 2007, como la caída tan grande que ha tenido el consumo de un 16% desde los años récord, el año tope de consumo que fue 2007, pues como se ha producido una recuperación que esperemos sea sostenida también con las líneas de previsión de crecimiento económico en los próximos meses. Carburantes autos que representan, pues son 27 millones de toneladas de consumo, prácticamente la mitad del consumo de petróleo del país va destinado a los carburantes de automoción, el 80% de los utilizados en el total del transporte. El otro aspecto muy relevante es el refino, ¿no? Son nuestras instalaciones industriales de mayor relevancia, y vemos cómo la apuesta que hicieron los operadores españoles por modernizar y tener el parque de refino más moderno de Europa, una decisión que fue muy cuestionada por los analistas financieros en su momento, como ha pagado y está pagando, ¿no? Ahora mismo el tener un negocio integrado con el desplome de los precios del crudo, pues a las compañías que tienen un negocio bien integrado, pues el sostén de sus cuentas de resultados en estos últimos años está viendo que viene del negocio del downstream, ¿no? Y concretamente el refino, vemos como la capacidad de utilización en España el año pasado fue aumentando a lo largo del año a medida que mejoraban los márgenes en el negocio internacional, y el último trimestre del año, con una situación de márgenes mucho mejor, pues las refinerías peninsulares fueron prácticamente a máxima capacidad. Hay que tener en cuenta que ese dato de utilización del 86%, hay una refinería española parada, lleva 2 años la refinería de Tenerife, problemas con las autoridades locales, lleva parada, o sea que indica la buena salud del refino español, y como contribución a los resultados de sus compañías. Esto se ve en una transformación fundamental. Ahora mismo España se ha convertido en un país exportador de productos petrolíferos. El mercado interno no absorbe toda la capacidad, y bueno, como nuestro negocio es global y se puede exportar con facilidad, en el último año hemos exportado por valor de 12.655 millones de euros. Somos el 5º exportador del país. Eso quizás hay que señalarlo. Si se importan crudo y productos por valor de 22.500 millones de euros, se importaron el año pasado, se exportaron casi la mitad o más de la mitad en productos petrolíferos de todo tipo, desde productos ligeros, las gasolinas, que ha sido un tradicional producto que se ha tenido que exportar por la caída de la demanda en España, el fuelóleos, los asfaltos, lubricantes, y a todos los países, norte de Europa,
África y Estados Unidos, que son las regiones más exportadoras. Total, creo que este hecho pues, es un hecho muy positivo que ayuda a la economía española y a su cuenta, al balance por cuenta corriente, ¿no? Con respecto a la transición, yo suscribo totalmente, yo y AOP, vamos, y las asociadas, suscribimos el mensaje que nos ha transmitido el secretario de Estado. No podemos estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho. Por supuesto, el sector está comprometido con la reducción de emisiones, con el cuidado del medio ambiente, no solo a nivel global, sino también a nivel local, que es muy importante y lo estamos viendo con la contaminación local, pero que la transición va a ser lenta y la transición energética no puede ser lenta. Si se acelera y se provocan aceleraciones, suelen traer desastres. Si se apuesta por tecnologías inmaduras, puede tener consecuencias muy negativas, como se ha vivido en este país, en nuestro sector concretamente también. En el caso de los biocombustibles líquidos de primera generación, pues fue una política errónea apoyada desde la Unión Europea, y creemos que no se debe repetir con el tema. El coche eléctrico tiene muchas ventajas, desde luego, grandes ventajas, pero también tiene inconvenientes. Y hoy por hoy uno de ellos, y muy importante, es el coste. Entonces, creemos que la apuesta por recursos y promoción tiene que ser limitada en el tiempo. El tema de la neutralidad fiscal que ha señalado el secretario de Estado es vital. Y bueno, pues las emisiones cero en términos de gases de efecto invernadero del coche eléctrico, como marketing ambiental, está muy bien. Pero si comparamos, y vemos aquí un estudio que ha hecho la Universidad de Trondheim, comparando las emisiones, no solo en la conducción, aquí comparamos las emisiones de un Nissan Leaf, que es un prototipo ya comercialmente con mucho éxito, y un Mercedes clase A. En condiciones de conducción real, por supuesto, el coche eléctrico es cero. El Mercedes, a lo largo de suponiendo 150.000 kilómetros de vida del coche, va emitiendo cada vez más. Pero si tenemos en cuenta las emisiones en la fabricación y el montaje y en el reciclado del vehículo y de las baterías, pues la diferencia no es tan grande. La diferencia, ahí vemos cómo compara la línea verde, que es la línea del Mercedes, con la línea azul, que es la línea del Nissan Leaf, y las diferencias no llega a 9 toneladas de CO2 en esos 150.000 kilómetros. Entonces, son factores que hay que tener en cuenta, y que, bueno, la tecnología, cada una tiene que batirse el cobre, sus propios méritos. Y bueno, se abre un apasionante tiempo por delante de lucha entre tecnologías. Las compañías asociadas a AOP, desde luego, estarán en esa pelea. Son compañías que les encanta competir, y la competencia de la tecnología será muy relevante en los próximos años. En el tema de las emisiones locales, pues también hay grandes problemas en las ciudades. Nosotros apostamos también por soluciones sensatas y que atajar este problema, y estamos comprometidos a ayudar también a resolver el problema de la contaminación. Y creo que la tecnología actual, los motores de combustión interna, tienen grandes mejoras potenciales para luchar contra ella. Muchísimas gracias por vuestra paciencia.